Buenas noches, a continuación les presento mi video sobre la preparación de la información contable y financiera. Empezamos primero sabiendo que es un ciclo contable. Es una serie de actividades que es necesario desarrollar a que inicie con el registro de las transacciones, ya sea mensual, trimestral, semestral o anual, y culmine en la elaboración de los estados financieros. Eso es para mejor control en las empresas. El ciclo contable consta de 4 módulos: las transacciones, los ajustes, estados financieros y el cierre. En las transacciones, identificación, análisis y captura cronológica y ordenada de todas las transacciones realizadas por la organización. Análisis de información, registro en diario general, clasificación en mayor cantidad y elaboración de la balanza de comprobación. En los ajustes es necesario hacer la depuración de la información financiera generada anteriormente antes de hacer el cierre contable para cumplir con la norma técnica de asignación, ya que así lo contempla el decreto 2649 del 1993 en su artículo 58. Análisis de la información, registro en diario general, clasificación en mayor general, estados flujos de efectivo. En los estados financieros son un registro de actividades financieras de una empresa, persona o entidad, ya que se necesita para tener la información financiera actualizada para la toma de decisiones. Estados de resultado, estado de variaciones en el capital contable, estado de situación financiera, estado de flujo de efectivo. Vamos a ver los pasos del ciclo contable. Está el balance general al principio del periodo reportado. Consiste en el inicio del ciclo contable con los saldos de las cuentas del balance de comprobación y del mayor general del periodo anterior. El proceso de análisis de transacciones y registro en el diario. Consiste en el análisis de cada una de las transacciones para proceder a su registro en el diario. Pase del libro al libro mayor. Consiste en registrar en las cuentas del libro mayor los cargos y créditos de los asientos consignados en el diario. Sigue el cuarto, la elaboración del balance de comprobación no ajustado a una hoja de trabajo. Este trámite es opcional. Consiste en determinar los saldos de las cuentas del libro mayor y en comprobar la exactitud de los registros. Con la hoja de trabajo se reubican los efectos de los ajustes antes de registrarlos en las cuentas, transferir los saldos de las cuentas del balance general al estado de resultados, procediendo por último a determinar y comprobar la utilidad o pérdida. Analizar los ajustes y las correcciones, registrarlos en el diario y transferir al mayor. Consiste en registrar en el libro diario los asientos de ajuste con base en la información contenida en la hoja de trabajo. En sus columnas de ajustes se procede luego a pasar dichos ajustes al libro mayor para que muestren saldos correctos y actualizados. Elaboración de un balance de prueba ajustado, elaboración de los estados financieros formales. Consiste en reagrupar la información proporcionada por la hoja de trabajo y en elaborar un balance general y un estado de resultados. Cierre de libros. Consiste en contabilizar en el libro diario los asientos para cerrar las cuentas temporales de capital, procediendo luego a pasar dichos asientos al libro mayor, transfiriendo la utilidad o pérdida
neta a la cuenta del capital. Los saldos finales en el balance general se convierten en los saldos iniciales para el periodo siguiente. Estos son los pasos para el ciclo contable. A continuación están las etapas para la preparación de la información contable. Tenemos primero los hechos. Un hecho económico es cualquier actividad u operación que realice la empresa. Puede ser una compra, una venta, un crédito, un abono, etc. Un ejemplo más exacto de un hecho económico: cuando se realiza una compra hay que determinar un activo fijo, un activo movible, un costo o un gasto. Un asiento contable es el conjunto de anotaciones o apuntes contables que se hacen en el libro diario de contabilidad, que se realizan con la finalidad de registrar un hecho económico que provoca una modificación cuantitativa o cualitativa en la composición del patrimonio de una empresa y por tanto un movimiento en las cuentas de una empresa. La clasificación de ajustes: tenemos los ajustes por ingreso o gastos acumulados por causar. Tiene que ver con los ingresos realizados pendientes de cobro, correspondientes a aquellos servicios prestados por el ente económico durante un periodo contable que al final del mismo no han sido facturados o no se ha tramitado el cobro respectivo. Esos ingresos deben ser reconocidos como ingresos del periodo. Tenemos en ese mismo ajuste los gastos acumulados causados por pagar. Son aquellos gastos en que se ha incurrido en el periodo pero que a la fecha de corte aún no se han pagado. Puede ser porque no se ha recibido la respectiva factura o no se ha realizado ninguna gestión de cobro, pero deben reconocer como gastos de periodo con el ajuste correspondiente, soportado por una nota de contabilidad. A continuación tenemos los ajustes por ingreso y gastos diferidos o prepagados. Tiene que ver con los ingresos diferidos. Son aquellos ingresos que se reciben por anticipado y que se constituyen en un pasivo por concepto de ventas y bienes o servicios que se realizan en periodos futuros. Estos ingresos se deben causar a medida que se realicen. También están relacionados los gastos diferidos y pagados por anticipado. Son los desembolsos que la empresa ha realizado por concepto de gastos pagados anticipadamente. Deben causarse al final de cada periodo. Y por último tenemos los ajustes por depreciaciones, provisiones y amortizaciones, ajustes por corrección de errores o hechos económicos pendientes de reconocimiento. Tenemos el cierre contable. Es el proceso que consiste en cancelar las cuentas de resultado. Este cierre permite conocer el resultado económico del periodo y cuantificar las ganancias o pérdidas. Una guía que tenemos para realizar el cierre contable: hacer un balance para comprobar las sumas y los saldos al cierre del ejercicio contable, que suele ser del 31 de diciembre, lo que devuelve si la contabilidad está cuadrada o no. Revisar una por una todas las fichas del libro mayor para asegurarse que no haya fallas en la contabilidad
tales como haber olvidado abrir una cuenta de amortización, haber ingresado algún valor incorrectamente o que los saldos sean no coincidan. Se debe realizar el ajuste de las cuentas que pueden modificar el resultado del beneficio contable. Habiendo completado el paso 3, ya es posible conocer el resultado antes de impuestos, o sea, la resta de los gastos contables a los ingresos contables. Siguiente tenemos la hoja de trabajo. La hoja de trabajo es una herramienta contable considerada como un borrador de trabajo para el contador que permite al usuario poder observar el ajuste de los saldos de las cuentas en las cuales se haya obtenido algún error, a la vez permite analizar los movimientos en los cargos y abonos. La hoja de trabajo tiene la siguiente estructura: encabezamiento, formato por el nombre o razón social de la organización, el nombre del documento y la fecha del periodo en el cual se realiza. A su vez consta de hechas: nombre de orden de las cuentas, nombre de las cuentas en su código, balanza de comprobación de los movimientos y saldo, ya sean deudores o acreedores en ambas partes. Las correcciones correspondientes en la columna ajustes, encargos y abonos. Se obtienen los saldos ajustados, estado de pérdida y ganancias, balance general y TICS. Las normas internacionales de información financiera, que la presentación y elaboración de esta manera, el análisis y la lectura de los estados financieros de la empresa. Esta tiene como ventaja que las empresas se puedan posicionar en el mercado internacional y teniendo mejora en la competitividad. Estas constituyen un único conjunto de parámetros para analizar el desempeño de las empresas, ya que las NIF brindan la posibilidad de comparar la información financiera de empresas, incrementando la transparencia y confianza de los inversores, facilitando el proceso de salida al mercado de capitales en bolsas de todo el mundo. Las NIF permiten a la empresa presentar sus estados financieros en las mismas condiciones que sus competidores, lo que hace más fácil la comparación de la información financiera. Por último, la bibliografía. Muchísimas gracias.